saludar. Em, bueno, pues es un regalo unirnos como familia, familia de fe, familia de los que creemos en Jesús, familia de los que amamos a María. Y bueno, nuevamente, pues con un deseo grande de aprender de Dios, de formarnos, de tener un corazón sencillo, abierto a la gracia, a todos los regalos que el Señor nos quiere comunicar. Entonces, pues bueno, les invito a que podamos iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, ante todo, te damos todo honor y toda gloria a ti, que eres nuestro creador, nuestro principio, nuestro origen, nuestro Padre, aquel que nos amó primero, que nos conoce, que nos llamó a la existencia para amarte, Señor, para bendecirte, para glorificarte, para vivir para ti. Padre, tu mirada especial y tierna sobre nosotros en esta noche. Padre, permítenos una experiencia cada vez más profunda de tu paternidad, de la necesidad profunda que tenemos de ti en medio de nuestra pobreza, de nuestra pequeñez, de nuestra debilidad, de nuestra impotencia. Permítenos encontrar en ti, Padre, toda nuestra fuerza, nuestra seguridad, nuestro motor, nuestro sentido. Permítenos hoy, Dios, estar en tu corazón, en tus manos, amorosas, tiernas, que también nos van formando, nos van moldeando, nos van puliendo, Señor, porque nos amas tanto que deseas que seamos mejores, que deseas que nos parezcamos a tu Hijo amado, a Jesucristo, para que podamos darte la gloria que mereces con nuestra vida. Por eso, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por intercesión de nuestra Madre Inmaculada, en esta noche te abrimos la puerta de nuestro ser para recibir al Espíritu Santo, tu Espíritu Divino. Padre, de nada vale nuestra ciencia humana ni nuestros conceptos vacíos, sino viene tu Espíritu para alimentar, para alientar, para enseñar en lo más profundo de nuestro ser tu ley. Por eso hoy, Espíritu Divino, te suplicamos desciendas con poder de lo alto, del seno del Padre y del Hijo, de ese amor infinito de la Trinidad. Desciende Espíritu de Dios y llénanos de ti, de tus dones, de tus carismas, de tu verdad, de tu luz, de tu bondad y de todas las gracias que tú bien sabes hoy estamos necesitando. Tú sabes, Espíritu Santo, cada uno de mis hermanos que ha vivido en este día, en esta semana, que trae en su corazón, que siente. Por eso hoy, Espíritu, te suplico tomes posesión de nuestro ser y nos ilumines y nos santifiques también. María, somos todos tuyos y queremos ser todos tuyos por siempre y para siempre. Señora, te consagramos este momento para que tú también vengas a enseñarnos de Dios, a mostrarnos el camino del bien, a darnos tu mano bendita para que avancemos decididos y firmes hacia donde el Padre desea que vayamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, vamos avanzando cada vez más ya en nuestra formación. Hemos ido aprendiendo mucho, lo sé. Nuevamente repito, como todos los días, más que un conocimiento mental que sé que es necesario, necesitamos ya una transformación interior, una transformación del corazón, no solos, sino con María, la llena de gracia y con la gracia que Dios nos da.
para que seamos santos. Acuérdese que les dije la vez pasada que ser feliz es ser santo. Aquella persona santa es aquella persona feliz. Entonces, pues así nos quiere el Padre. Les dije que pues las primeras clases, pues hablamos mucho de la Santísima Virgen, porque necesitamos conocer a nuestra Madre para amarla. Investigamos nuestra fe mariana, todos los dogmas. Ahora esta segunda parte del curso la he enfocado más a nuestro conocimiento personal, a nuestro ser de cristianos, a cómo María nos va a ir guiando por ese camino hacia su Hijo, hacia vivir esta fe que recibimos en el bautismo, que nuestros padres nos regalaron como un don, pero que es deber nuestro cada día profundizar más en esa fe que tenemos, en nuestra iglesia, es más, sentirnos cada uno iglesia. Hoy celebramos en la liturgia una de las basílicas más antiguas, la de San Juan de Letrán, y pues es una iglesia inmensa, una basílica esplendorosa, y yo simplemente pensaba, pues es que la iglesia soy yo. Y sí, más que pensar en la iglesia como un lugar o como una institución, es que yo soy la iglesia y cada uno de nosotros debemos sentirnos así. Yo soy la iglesia, yo soy. Entonces, bueno, pues como con esa ilusión vamos a iniciar nuestro, nuestro tema de hoy, que es hermoso, maravilloso, pero les advierto que también es un tema para profundizar en el conocimiento nuestro y para avanzar en el camino de la conversión. La conversión también es reconocer nuestro pecado, es ver aquellas cosas que no están bien en nuestra vida, pero bueno, que contamos con el poder de Dios para cambiar y para ir haciendo ese camino de conversión. Pero hoy vamos a hablar de esa moral de la iglesia, de esa ley de Dios, que es una ley de amor. Bueno, vamos entonces a compartir la pantalla para que podamos verla todos. Ujú. Ok, bueno, entonces vamos para nuestro tema número 9. Qué maravilloso. Esto se está yendo muy, muy rápido. eh, y bueno, hoy vamos a hablar sobre la moral cristiana. La moral es la vida en Cristo. ¿Cómo ese ser de cristiano yo lo reflejo en mi vida? Porque no valdría la pena, pues hay una persona que diga, yo soy católico, yo creo en Cristo, pero que su vida pues no tenga nada que ver con la fe que dice profesar. No sería un verdadero cristiano, no sería un verdadero católico. Entonces, aquí vamos a hablar de la fe vivida. Hemos un poco visto como el dogma, ¿cierto? Los dogmas, que es esa fe que creemos. Luego, si Dios quiere, vamos a hablar un poco de los sacramentos, que es esa fe que celebramos. Hoy vamos a hablar de la moral, que es esa fe vida, la fe que vivimos. Y después también vamos a hablar de la fe que oramos, cuando hablemos de la oración. Esas son como las cuatro partes que trae el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero hoy vamos a hablar de la moral cristiana, aquella regla, aquella ley que se vuelve delicia para nosotros, nunca una carga, nunca un peso, nunca un yugo, sino una ley de amor que hace libre el corazón, que nos impulsa y nos empuja hacia un camino de felicidad. El camino de la santidad es el camino de felicidad plena y verdadera. Y pues es el camino que el Padre desea para cada uno de nosotros. E inicio con una cita bíblica que me encanta del profeta Jeremías. Dice, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo de Yahvé, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta cita bíblica a mí me impacta porque pues vemos que en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, pues el Señor nos había dado el decálogo en piedras, escrito en piedras, aquellos mandatos, aquello que Dios pedía del pueblo, pero siempre ha sido pues la lucha
entre este pueblo infiel que no puede corresponder al Señor, que se rebela. Pero aquí Dios promete algo hermoso y dice en aquellos días, o sea, en esta nueva ley, en el Nuevo Testamento, con la venida de su Hijo, aquí Dios nos dice, pondré mi ley en su interior. Ya no la escribiré más en piedras, la escribiré en sus corazones. Haré una alianza nueva con mi pueblo, una alianza para que sean míos y yo sea su Dios. Entonces iniciamos con esa alianza de amor que el Padre desea establecer con su pueblo, y su pueblo eres tú y soy yo. Para hablar de este tema de la moral, de por qué una ley del amor, de por qué una ley para ir por el camino del bien, pues debemos hablar primero de la dignidad de la persona humana, que ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Somos muy especiales los seres humanos, más especiales que los minerales, que los animales, que las plantas, que todo lo hermoso que vemos en la creación. Dice aquí el Catecismo de la Iglesia Católica: todo ser humano tiene desde el primer momento en el seno materno una dignidad inviolable. Creada a imagen y semejanza de Dios, está dotado de un alma espiritual e inmortal. Porque Dios desde toda la eternidad lo ha querido, lo ha amado, lo ha creado y lo ha destinado a la salvación y a la bienaventuranza eterna. O sea, aquí vemos algo importante. Dios nos da una ley de amor para ir por su camino, porque primero nos ha dado su imagen y semejanza. Primero nos ha dado en nuestra alma inteligencia para conocerlo a Él, que es la verdad, y voluntad para buscarlo a Él, que es el bien supremo. Entonces aquí nos dice que todo parte de una predilección especial hacia nosotros. Por eso nos quiere mostrar un camino de salvación, por eso nos quiere llevar por un camino del bien, porque en realidad está enamorado de nosotros. Somos queridos, amados, creados, llamados a vivir en el cielo con Él. Esto siendo simplemente criaturas, pero ya vamos a ver algo especial. El cristiano tiene una nueva dignidad por ser cristianos, por ser bautizados. En el bautismo sabemos, se nos ha borrado el pecado original, participamos de la muerte y resurrección de Cristo, o sea, resucitamos siendo nuevas criaturas para vivir en la gracia de Dios. Entonces aquí adquirimos una dignidad especial. O sea, no solamente por ser criaturas, sino porque somos hijos. Porque en el bautismo el Padre dijo, tú eres mi hijo, mi hija amada en quien me complazco. Tú eres una hija en quien yo quiero ver a mi hijo Jesús. Yo quiero volver a ver en ti a mi hijo Jesús. Quiero plasmar en ti su imagen. Entonces, como cristianos, venimos de Cristo, tenemos una dignidad de hijos, hijos del Padre, hijos que deben parecerse a su Padre. Ya vamos a ver un poco más. Entonces, estamos llamados a vivir una vida digna del Evangelio de Cristo. Aquí vuelvo a recordar, como innumerablemente lo he dicho, y es el bautismo, o sea, lo hermoso del bautismo, que nos hace cristianos, miembros de la iglesia, y pues esa fe que hemos recibido en Cristo, ¿cierto? Porque nos la dieron nuestros padres, pues es una fe que nos hace vivir diferentes, no como cualquier persona del mundo, ¿no? Los cristianos, la palabra cristiano viene de Cristo, Cristo quiere decir ungido, aquel que fue ungido por el Espíritu Santo, Cristo. Pero entonces cristianos nosotros somos los ungidos. También debemos estar con esa unción del Espíritu y que cada persona que nos vea diga, esta persona es cristiana, porque siento su unción, siento el aroma de Cristo en esta persona. Entonces aquí ya vamos a empezar a ver un poco lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre esa ley moral. La ley moral es obra de la sabiduría divina. Se la puede definir en el sentido bíblico como una instrucción paternal, una pedagogía de Dios. Prescribe al hombre los caminos, las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza eterna, a la vida eterna. Proscribe los caminos del mal que apartan de Dios y de su amor. Es a la vez firme en sus preceptos y amable en sus promesas. Miren qué lindo, esto ya es algo inmenso.
una instrucción paternal. Mi padre, aquel que me ama, que quiere lo mejor para mí, me quiere llevar por un camino bueno, por un camino recto, porque el padre sabe que si me voy por otro camino, me caigo, me pierdo, me entristezco, no encuentro salida, me siento perdido. Entonces el padre tiene una pedagogía de amor para llevarme por un camino, por una regla, pero por amor, siempre por amor. Y también para mostrarme los caminos del mal, para mostrarme, no hagas esto porque te vas a herir, te vas a lastimar. Entonces, ahí empezamos a entender los mandamientos como ese camino hermoso que el Padre nos da para unirnos a Él. Como aquel papá que está con su hijo en el parque y de repente, pues su hijo, no sé, está corriendo y se va a ir a un hueco. El papá simplemente le habla, le grita, sale corriendo, trata de agarrarlo, no quiere que su hijo se lastime. Igual son los mandamientos, igual es la ley del Señor. Quiere cuidarnos, quiere librarnos del pecado, de caer en lo que nos destruye. Entonces, los mandamientos vienen a ser como esas normas de tránsito, por decirlo así. Los que manejan saben que hay que estar muy atentos a las normas de tránsito en la vía, porque de repente, si no hacemos caso, pues puede haber un accidente, podemos hacer daño a alguien. Entonces, los mandamientos son esas reglas de amor que nos van indicando el camino hacia la vida eterna. Sigue el catecismo en el 1951 diciendo, el hombre es el único entre todos los seres animados que puede gloriarse de haber sido digno de recibir una ley. Animal dotado de razón, capaz de comprender y de discernir, regular su conducta, disponiendo de su libertad y de su razón en la sumisión al que le ha sometido todo. Miren qué lindo. Somos los únicos seres animados que tenemos una ley en nuestro corazón, porque todos hemos recibido una ley natural. Por ser creados a imagen y semejanza de Dios, Dios nos ha infundido en nuestro ser una ley natural, una ley que nos hace pensar, que nos hace discernir, que nos hace regular nuestra conducta y ver, esto está bien, esto está mal. Me encantó este ejemplo que vi aquí de la señora que se puso a pensar. ¿Me pongo a trabajar o me acuesto a dormir? Entonces mira que somos seres al que el Padre dio toda la libertad para que pudiéramos discernir entre el bien y el mal, guiados por una luz interior que Él nos da. A mí cuando hablo de la ley natural, se me viene un ejemplo muy, pues sí, muy sencillo, pero que me ayuda. Somos los únicos seres que tenemos como una conciencia del bien y del mal. Y esto se ve desde los niños pequeños. El ejemplo de los dos niños, el hermanito y la hermanita, que son pequeños, y de repente el hermanito le pega a la hermanita y se pone a llorar. La niña se pone a llorar y empieza a llamar a la mamá, mami, mami. Y la mamá va, y cuando va, el hermanito la está acariciando. O sea, el hermanito sabe que está mal lo que está haciendo, lo que hizo, y sabe que la mamá quizá pues le va a llamar la atención. Entonces, desde pequeños, nosotros tenemos en el corazón una ley puesta por Dios que nos va a llevar a hacer lo bueno y a evitar lo malo. Es la ley de la conciencia que ahorita vamos a hablar un poco más. Es la ley natural. Expresa el sentido moral original. Esta ley que les digo, que viene en todo ser humano, expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira. La ley natural está inscrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los hombres, porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe pecar. Esto nos lo dice el Papa León XIII. Entonces, es muy lindo porque vemos que eh, lo que viene a hacer el Padre al darnos una moral, al darnos unas reglas, al darnos unos mandamientos, pues es precisamente custodiar esta ley natural que Él ya puso en nosotros. Y la moral de la iglesia lo que hace es custodiar la libertad, custodiar nuestra libertad, porque como somos libres, la moral nos dice, hey, acuérdate.
Eres libre, pero acuérdate que hay cosas que te pueden llevar a la infelicidad y cosas que son buenas y que te llevan a la vida, a la felicidad. Entonces, custodia nuestra libertad para que el hombre pueda alcanzar como individuo y como comunidad su plena realización. Miren qué lindo. Lo que Dios quiere es que nos realicemos, pero nos realicemos en la medida que hacemos para lo que fuimos creados, que cumplimos la misión para lo que fuimos creados, que es la misión del amor, la misión de hacer el bien, la misión de parecernos a Dios, al Padre. Yo a veces me pregunto, y sí, surge muchísimo que cuando uno hace algo malo, cuando uno quizás falta la caridad con un hermano, uno se siente mal, en el corazón de verdad se siente muy mal. Y he llegado a esta conclusión. Me siento mal porque no fui creada para eso. No fui diseñada por el Padre para el mal. Fui diseñada para el bien, para amar a los demás. Entonces, es como si estuviera haciendo, sí, poniendo a hacer a mi corazón algo para lo que no fue hecho. Nacimos para amar. Como las reglas de la salud tienen como fin el garantizar nuestro bienestar físico, así las normas morales son las condiciones necesarias para conducir a la persona al pleno desarrollo de sus capacidades de conocimiento y de amor. Entonces, estas normas morales, que ahorita las vamos a ver, son los mandamientos y todo lo que Jesús nos enseña en su evangelio, pues tienen ese objetivo, nuestro bienestar espiritual, que seamos plenos en nuestro desarrollo espiritual, que pongamos en potencia esas capacidades que Dios nos dio de conocimiento y de amor, porque nos dio inteligencia para conocer y voluntad para amar. Pero aquí, pues viene algo y es el desafío, eh, pues para Dios, porque yo creo que fue un riesgo muy grande que Dios tomó con nosotros, pero lo quiso hacer. El desafío para Dios que nos dio la libertad, pero también para nosotros, porque debemos usarla de la mejor manera. En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1730, nos dice, Dios ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona. Miren, es que nos hizo con una dignidad muy grande, por eso nos hizo libres, capaces de elegir. El perrito no puede elegir, el perrito sigue una ley, sigue un instinto, pero nosotros, por esa dignidad tan grande que Dios nos dio la gracia de elegir una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión. Esto a mí me impresiona, me llega al corazón. Quiso Dios dejarnos en manos de nuestra propia decisión, libres, como un padre que no quiere esclavos, un padre que quiere hijos libres. De modo que busque a su creador sin coacciones y adhiriéndose a él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. Miren la belleza. No nos quiere cerca de él por miedo. No nos quiere, no quiere que yo ame a Dios porque si no me voy al infierno. O porque es que a mí me enseñaron de toda la vida que tengo que ir a misa. No, 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 no. Dios quiere una libertad. Que tú por tu libre decisión lo busques, sin miedo, sin fuerza, sin presión. No, para eso te dio la libertad. Entonces quiere que lleguemos libremente a Él y seamos felices. El hombre es racional y por ello semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos. Libre y dueño de sus actos. O sea, soy responsable de mis actos. Por eso también tengo inteligencia, ¿cierto? Para pensar antes de obrar y voluntad, que es la gracia que tengo de elegir el bien, de buscar el bien. Aquí viene algo muy importante, hermanos. Para nosotros ir guiando nuestra vida, para nosotros ir tomando decisiones, para nosotros ir encaminándonos por este camino del bien, pues debemos tener muy claro eh, pues el juicio de nuestra conciencia. Ahora en día nadie, y pues muchos no quieren hablar de conciencia.
porque creen que es hablar de algo que nos hace esclavos, o incluso muchos han hecho tanto daño que ya han cerrado su conciencia. Y ya su conciencia no les dice nada, no les habla, porque su conciencia está deformada por el pecado. Pero nosotros tenemos que ser muy serios en nuestra vida de fe, en nuestra vida de Dios, al, al formar una buena conciencia. No me refiero, porque a veces podemos caer en extremos, en una conciencia escrupulosa. O sea, que creamos que todo es pecado y que creamos que estemos así con esa presión de que ya pequé y que no, no con ese miedo. No, no es una conciencia escrupulosa, pero cuidado, tampoco es una conciencia laxa. No, pues yo hago eso malo y ya, pues Dios me perdona y pues es que no fue tan grave. Mira que solamente y pues salí, me emborraché, pero pues eso no, 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 cuidado. No son los extremos, pero sí tenemos que ir formando una conciencia. ¿Cómo se forma la conciencia? Pues primero a partir de la palabra de Dios. Lámpara es tu palabra para mis pasos. En la palabra tenemos todo, todo, todo el camino que Dios ha trazado para nosotros. Segundo, el Evangelio, Cristo, su vida, su ejemplo, sus consejos. Tercero, nuestra Madre la Iglesia, con todo su magisterio, tomado de la Sagrada Escritura, de la tradición. Tenemos a la Iglesia que nos muestra el camino, que nos enseña, que nos está corrigiendo, que nos está guiando. Cuarto, la vida de los santos. Es un ejemplo claro de aquella persona que se dejó guiar por el Espíritu Santo, que vivió para Dios, que practicó el bien. Entonces, digo esto porque es delicado. Ante este mundo tan relativista, donde cada uno quiere vivir como quiere, donde cada uno quiere tener la razón, pues nosotros tenemos que ser delicados en nuestra conciencia, ser veraces, sinceros con nosotros mismos, con el Padre, y decirle al final de la noche, cuando hagamos nuestro examen de conciencia, Padre, hoy pequé en esto, me dejé llevar y comí de más. O Padre, hoy tuve esta rabia con mi esposo. Es que somos humanos, nadie está libre de caer, pero tenemos que ser sinceros ante Dios y reconocer. Y ahí se va formando también esa delicadeza con Dios. Pedirle al Espíritu Santo el don de temor de Dios. ¿Te acuerdas en que el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios? No, porque Dios es lo más hermoso. No hay que tenerle miedo a Él. Es temer ofenderle. Entonces dejarnos guiar por el Espíritu Santo que nos va haciendo personas muy, muy justas, muy, muy veraces con nosotros mismos, con los demás y por supuesto con Dios. Entonces nos dice el catecismo, la conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Es delicado y es importante esto. La conciencia nos va avisando. O sea, Dios es tan lindo que en el corazón aquí dice algo que piensa hacer, o sea, antes de hacer algo, Dios nos advierte, esto está bien, esto está mal. O cuando ya lo estoy haciendo, tengo la oportunidad de darme cuenta, estoy haciendo algo malo y dejarlo de hacer. O cuando ya lo hice y la embarré, pues también tengo ahí la conciencia que me dice, entonces, pienso que es estar en esa comunión de amor con el Padre e ir escuchando lo que el Espíritu Santo nos dice para que podamos seguir por este camino recto. Aquí vamos a hablar ya un poco, pues, de ese mundo natural. El mundo natural, en el mundo natural, pues hay obstáculos a la vida humana, ¿cierto? Es normal. Un obstáculo a la vida humana, pues es matar, robar, ¿cierto? Eso nos daña. eh, y eso es una ley que se aplica a todos los hombres del mundo. O sea, aquí está mal matar y en la China está mal matar. O sea, no es algo que sea de una iglesia o de otra, no. Simplemente es una ley moral universal.
en ese sentido. Y para eso tenemos normas, tenemos, ¿cierto? Todas estas reglas también de la sociedad que me dice, pues tú no puedes atentar contra la vida de nadie porque te puedes ir a la cárcel. Para eso tenemos esas normas morales, ¿cierto? En el mundo natural, en el mundo civil, por decirlo así. Lo que hace la iglesia es que como es madre, la iglesia custodia lo que manda la ley natural. O sea, con los mandamientos, indicándonos este camino del bien, la iglesia custodia lo que manda la ley natural. ¿Para qué? Para que nosotros seamos personas normales. Soy normal cuando vivo de acuerdo a la ley natural. Si la transgredo, me hago anormal, me deshumanizo. Entonces la iglesia quiere cuidar esa dignidad de la persona humana. Por eso me dice también, no está bien que mates a otro, no está bien que robes, no está bien que, cierto, que le levantes una calumnia a otra persona. O sea, entonces eso está mal en el mundo natural, civil, pero la iglesia también, por ahí derecho, pues se basa en esta ley civil, pues para darnos pues las leyes más grandes, que son las leyes de la gracia, las leyes morales, las leyes de Dios. Entonces ya vamos a pasar un poco aquí al mundo espiritual, al mundo sobrenatural. Entonces, obstáculo a la vida de la gracia. O sea, si en el mundo natural matar, robar, levantar calumnias es un obstáculo a la vida humana, ¿cierto? Porque estoy dañando a otro, pues en el mundo sobrenatural también es un obstáculo a la vida de la gracia. Matar, robar, pecar. No solo es una transgresión a la ley natural, sino, aquí me falta un pedacito, una transgresión a la ley sobrenatural, a la ley de la gracia, a la vida de la gracia. Entonces, aquí en este mundo sobrenatural, estas faltas se convierten en pecados, los llamamos pecados. En el mundo civil le llamarán delito, crimen, ¿cierto? Matar, robar, pero nosotros lo llamamos pecado. ¿Por qué? Porque nos daña la vida de la gracia. La clase pasada les hablé de la gracia, que es esa vida de Dios en mí, que es ese regalo que Dios me quiere dar para que sea feliz, para que viva en Él, con Él. Pero lo que hace esto, el pecado, es separarme de Dios, separarme de la gracia, separarme de mi Padre, separarme del amor, separarme de la verdad, separarme del bien. El pecado es aquello que está en contra de la ley de Dios, que es una ley de amor. Entonces el pecado es todo aquello que me separa del amor de Dios y por ende del amor de mis hermanos, del amor hacia el prójimo. Entonces aquí, pues nuevamente, volvemos un poco a hablar de esa conciencia que debemos tener. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que hay unas reglas para nuestra conciencia, que la misma Iglesia nos las da aquí en el Catecismo, y que debemos tenerlas ahí muy claras siempre para guiarnos en este camino. Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. Esto es importante. Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. La regla de oro. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros. Está en la Biblia. Ahí están las citas bíblicas. La caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia. Pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia, pecáis contra Cristo. Lo bueno es no hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad. Aquí nos está hablando San Pablo de los escándalos. No debemos hacer nada que escandalice a nuestros hermanos, que los aleje de Dios, que los aleje del bien. Entonces, todo esto, lo que quiero es que vayamos también yendo al corazón. ¿Para qué? Para descubrir todo aquello que quizá en nosotros, pues no está en esa ley de amor que el Padre quiere, que quizá todas aquellas cosas que en nosotros faltan, que, que debemos hacer un examen de conciencia y reconocer que, pues cierto, que también hemos fallado, pero pues también para eso está Dios con sus brazos que nos quiere
abrazar y que nos quiere levantar, porque el pecado es una gran herida que se hace en nuestro corazón. Es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es un faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Entonces el pecado siempre es una división, siempre. Me divide con Dios. ¿Por qué? Porque lo desobedezco, porque ofendo a mi Padre, porque hago sufrir a Dios. Lo hago sufrir porque soy su hijo y Dios me quiere bien, Dios no me quiere ver destruida, Dios no me quiere ver mal. Entonces es una desconfianza. La raíz del pecado es una desconfianza a Dios. ¿Por qué? Porque creo que otras cosas me van a hacer más feliz que Dios, que el bien que el Padre me promete, que el bien que el Padre me da. Es lo que le pasó al hijo pródigo, que fue a buscar, pensó que fuera de la casa del Padre, buscando en otras cosas, iba a encontrar la felicidad. Entonces, en el fondo del pecado siempre hay una desconfianza, siempre hay un decir, Dios, yo creo que tú no puedes hacerme feliz. Yo creo que tu ley, que tu camino no, no pueden llenarme. Entonces, siempre tiene una raíz de desconfianza. Entonces, cuando pecamos, nos separamos de Dios que tanto nos ama, del Padre que nos ama, nos separamos del prójimo, faltamos al prójimo. ¿Por qué? Porque pues caemos en pecado, de repente gritamos al otro, le levantamos calumnias, le botamos la fama, hablamos mal, bueno, nos dejamos llevar por el dinero, por las riquezas y maltratamos a los demás, la corrupción. Siempre va a ser el pecado una falta contra el prójimo. Y también nos hiere a nosotros mismos, es una herida que se hace en nuestro corazón, un dolor, un vacío interior, y pues también nos hace que perdamos la armonía con la naturaleza. Así pasó en el paraíso. Pecaron contra Dios, contra los demás y también contra la naturaleza. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, acto o un deseo contrario a la ley eterna. El pecado es un acto, deseo, palabra contrario a la ley eterna, contrario a la ley del amor que el Padre desea para cada uno de nosotros. Entonces vamos a hablar un poco de los tipos de pecado. Sé que quizás esto ya lo saben, pero hermanos, no está de mal recordarlo. ¿Por qué? Porque el pecado mata la gracia. Nosotros anteriormente en la clase pasada vimos lo hermoso que es tener la gracia de Dios en nosotros, la vida de Dios en nosotros, la amistad con Dios, estar en esa tónica, en esa amistad, en esa comunión con el Padre. Pero es ese regalo que el Padre me da, la gracia, su vida en mi corazón. Pero el obstáculo para la gracia es el pecado. Entonces todos nosotros somos pecadores. Aquí vamos a hablar, a recordar un poco el pecado, los tipos de pecado. Tenemos el pecado venial, que es una falta que carece de algún elemento para ser mortal, ¿cierto? Son los pecados, digamos, más leves. ¿Qué es lo que hace el pecado venial? No mata la vida de Dios en mí, no mata la gracia, pero sí la debilita, va debilitando el amor en mi corazón, ¿cierto? Aquí puse el ejemplo de la llamita, aquí hay una velita con una llamita, y digamos que cuando yo caigo en pecado venial, eh, ¿cierto? Es como si fuera soplando, entonces no la apago, pero es como, ¿cierto? Se va debilitando el amor en mi corazón. Ese es el pecado venial. Y pues los pecados veniales son espontáneos, muchas veces inconscientes, ¿cierto? A veces de repente, no sé, las personas que van conduciendo el tráfico y se impacientan y, ¿cierto? Dicen
no sé, cualquier cosa porque no avanza o porque aquella persona se pasó cuando no era, ¿cierto? En la carretera. Entonces es un pecado venial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos débiles, a veces lo hacemos inconsciente, pero son pecados de los que yo también debo arrepentirme. ¿Cierto? Tenemos también ahí como los pecados capitales, que son como los que van entrañando los pecados más grandes. Entonces, por ejemplo, la gula, ¿cierto? Eh, no sé, me dejé llevar y me sirvieron un plato y otro plato y otro plato y otro plato, y cuando me di cuenta, ya resulté fue que comí en exceso. Entonces, ese es un pecado en ese momento venial, ¿cierto? Fue inconsciente. Pero si yo lo tomo de costumbre y como y como y como y como y como y como y como, eso se me va a volver un pecado mortal. ¿Qué hace el pecado mortal? O sea, borra y mata la vida de Dios en mí, la gracia, la sopla. O sea, mata, es el peor asesino. Mata la vida de Dios en mí. Mata la relación con Dios, elimina la vida de la gracia. Ahora, para que el pecado sea mortal, se necesitan también tres condiciones. Pleno conocimiento, o sea, que yo en mi inteligencia, yo sepa, o sea, que eso que voy a hacer está mal y aún así lo haga, lo quiera hacer. Consentimiento, o sea, quiera hacerlo, así yo sepa que esté mal, quiero hacerlo. Y materia grave. La materia grave de por sí, pues es la que tenemos en los mandamientos. ¿Cierto? Robar, matar, levantar una calumnia, faltar con nuestros padres, al cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Entonces, en ese caso, si es algo grave, pues ya es el pecado mortal, que es lo peor que nos puede pasar. Y si nos llega a pasar, acudamos rápidamente al sacramento de la confesión, que pueda volver Dios a habitar en nosotros, que podamos volver a recibir esa vida de la gracia. Los pecados veniales, no les dije, pues se nos perdonan en la misa. En el momento penitencial de la misa, es importante que llevemos todos estos pecados veniales, ¿cierto? Aquella vez que me enojé con mi esposo, si de pronto, ¿cierto? Me he impacientado o he faltado. Bueno, cada uno de nosotros sabe, ¿cierto? He faltado a mis responsabilidades como esposo, como en el trabajo. Bueno, todos esos pecados se nos perdonan en la misa cuando son veniales. Listo, y la misa es una fuente de gracia que acrecienta la gracia en nosotros. Si es un pecado mortal, obviamente necesitamos el perdón de Jesucristo a través del sacerdote y acudir a la confesión. Todo lo que le reste al amor es pecado. Todo lo que te aleje del amor a Dios sobre todas las cosas y el amor a tus hermanos es pecado. Ofende a Dios lo que daña al hombre. Esta es una frase muy, muy diciente. Ofende a Dios, o sea, es pecado lo que daña al hombre. Todo lo que te daña, todo lo que hace que dañes a otros, eso es el pecado, eso es lo que ofende a Dios. Porque Dios preserva, cuida, ama la naturaleza humana. O sea, somos tan dignos y tan especiales para Dios que Él desea que vivamos una vida de gracia, una vida con Él, una vida llena de su presencia. Aquí vemos un poco los efectos del pecado. Miren, como les decía al principio, el pecado nos deshumaniza, nos quita esa dignidad humana, esa dignidad de hijos, nos vuelve salvajes, nos vuelve peor que animalitos que siguen un instinto. El pecado no nos deja ver claro con nuestra inteligencia, la verdad no nos deja ver con nuestra voluntad el bien, sino que nos hace irnos, descarriarnos por unos abismos que realmente Dios no desea para nosotros. Entonces, en primer lugar, el pecado destruye el plan de Dios, merma el amor. Segundo, acaba con la vida de la gracia. Así como las enfermedades acaban con la vida del cuerpo, el pecado acaba con la vida de la gracia. Miren qué impresionante. Así como una enfermedad, cuando nos sentimos enfermos, nos sentimos nuestro cuerpo y todo nuestro ser mal, débil,
Así se debería sentir nuestra alma cuando peca, con esa debilidad, con ese dolor, y deberíamos buscar inmediatamente la salud que está en la iglesia, en los sacramentos, en la reconciliación. Acaba con la persona, acaba con la persona, deshumaniza, nos deshumaniza. Cuarta, es la causa del mayor dolor entre los hombres. Sí, por el pecado hay dolor, hay tristeza, no nos, no somos hermanos, no vivimos en esa concordia, en esa unidad. ¿Por qué? Porque hay ambición, porque hay vanidad, porque vamos buscando tantos bienes que son bienes efímeros, que no son el verdadero, que nos destruye. Bueno, pero también tenemos estrategias para luchar. No solamente vine a decirles lo que nos destruye, sino también pues las gracias y las herramientas que el Padre nos da para permanecer en la vida de fe en su vida. Primero, robustecimiento de la vida de la gracia, con la oración y los sacramentos. Dice el Señor en su palabra, orad y velad para no caer en tentación. Entonces, está bien que este mundo nos ofrece muchas cosas, somos débiles, estamos inclinados al mal, pero nosotros podemos orar, podemos pedirle al Señor fuerza, podemos acudir a la misa todos los días si podemos, suplicando esa fuerza, suplicando esa gracia para mantenernos firmes y luchar. Los sacramentos, la misa, la confesión, leer la palabra de Dios, leer un libro espiritual, acudir a un momento de oración, a un grupo, a un apostolado, todo esto nos vuelve fuertes, soldados fuertes para luchar. Segundo, amistades en Cristo, vida del Espíritu, armadura de fe. ¿A qué me refiero con amistades en Cristo? Nosotros no podemos luchar solos. Ojalá podamos y ojalá tengan una comunidad, personas de Dios con las que puedan compartir en un apostolado, em, o su misma familia, pero que tengamos ambientes, amistades, personas que nos lleven a lo bueno, porque si no va a ser muy difícil. Si queremos amar a Dios, pero estamos en un ambiente de pecado, con personas que solo nos hablan de pecado, cierto, de los placeres de la vida, de tantas cosas, pues nos van a ir arrastrando. Tenemos que rodearnos de personas con otra mentalidad. Tenemos que ir cambiando de mentalidad. Tenemos que ir renunciando a todo aquello que nos aleja del Señor, que nos aleja del bien. Tercero, unión constante con Cristo y con los hermanos. La unidad, el amor, la fraternidad, eso nos ayuda a que se acreciente en nosotros esa vida de amor, esa vida de gracia y que no sucumbamos tan fácil ante la primera tentación. Cuarto, la mortificación y sobriedad de vida. Miren, esto es importante. En este mundo nadie quiere hablar del sacrificio. Nadie quiere, ante el mínimo dolor, pues nos quejamos. Ahora todo el mundo quiere todo fácil, las tecnologías, bueno, todo, todo, todo. No, mortificación. Me encantan los chococonos. Pues hoy no me lo voy a comer y se lo voy a dar a un niño pobre. Eso es mortificarme. Señor, te ofrezco este sol que está haciendo, se lo ofrezco. O sea, no todo tiene que ser fácil en la vida, tenemos que ir mortificándonos para enseñarle a nuestra voluntad, para enseñarle a nuestra inteligencia dónde está nuestro tesoro. Nuestro tesoro es Cristo, para enseñarle y para ir fortaleciéndonos en esa vida del bien, porque si no, pues nos vamos a dejar llevar y arrastrar. Quinto, huir de las ocasiones de pecado es importante, importante. Cada uno de nosotros sabe muy bien cuál es esa parte débil en nosotros, cuál es esa parte que, cierto, que me siento más débil. Entonces, huir de las ocasiones de pecado. Si yo sé que al pasar por esta esquina voy a ofender a Dios, no paso por esa esquina. Si yo sé que al juntarme con esta vecina, ella va a empezar a hablarme mal de la vecina y a decirme un montón de cosas, pues no hablo con ella o le propongo otro tema, no sé, pero es importante huir. Es mejor ser cobarde en estas cosas, pero primero morir antes que pecar, decían los santos. Sexto, dirección espiritual, acompañamiento. No solamente confesarnos frecuentemente,
sino también, pues, si es posible, tener un director espiritual, un sacerdote que nos pueda ir ayudando, a que le podamos contar nuestras luchas, nuestras dificultades, que nos pueda ir guiando en todo este camino. Y pues para nosotros como cristianos, nuestra norma de conducta, pues tiene que ser Cristo. Cristo es nuestro modelo. Cristo es el que nos va diciendo en cada momento qué hacer, qué decir, qué pensar, cómo obrar, porque Jesús no solamente vino para salvarnos del pecado, que claro que sí, lo hizo, sino que también vino para ser nuestro modelo de santidad. Vino a mostrarnos el rostro amoroso del Padre y a enseñarnos un camino nuevo. Mire, ahí nos está estirando su mano y nos está diciendo, sígueme, vamos. Entonces, ser cristiano es seguir a Cristo, vivir su mismo estilo de vida, imitar a Cristo, vivir los mismos valores que Jesús nos enseñó en los evangelios. Esto no se impone a la fuerza, sino que se escoge libremente. Jesucristo siempre invitaba a la gente para que lo siguieran, nunca obligó a nadie. Eso es importante. Soy cristiano y sigo a Cristo porque me siento enamorado. Vuelvo a lo primero, por amor, no por fuerza. El cristiano verdadero seguidor de Jesús cumplirá los mandamientos no porque se los impongan, sino porque le nace cumplirlos, porque sabe que cumplirlos es bueno para él y le ayuda a ser más feliz. Me encanta una frase del Papa Benedicto XVI y dice que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, con Cristo. Empiezo a ser cristiano porque me encontré con Jesús, porque sentí su amor y porque sé que Él me muestra un camino verdadero, que Él me enseña a ser verdadero hijo, me enseña a ser verdadero hombre. O sea, Jesús vino y se encarnó y se hizo hombre para enseñarnos cómo ser verdaderos humanos, humanos en toda nuestra dignidad, en toda nuestra plenitud, humanos que cumplen el deseo del Padre, humanos que somos hijos en el Hijo, hijos en Él, hijos amados de Dios. Entonces empiezo a ser cristiano por el encuentro con Cristo, que me cambia, que me da un nuevo rumbo, un nuevo horizonte, una orientación decisiva. Hermanos, tenemos que tomar una determinada determinación en la vida, una opción fundamental por Cristo. Nosotros no podemos ser de las personas que hoy sí y mañana no, o que voy y rezo y luego voy a ofender a Dios. Eso no existe para nosotros. Nosotros somos personas que amamos a Cristo y que estamos decididos por Cristo, que somos imperfectos, que pecamos, que podemos caer, claro, pero en mi corazón está la decisión de amar a Cristo, de renunciar al pecado y de acoger a Cristo, acoger su gracia. Sabemos que el camino de Cristo lleva a la vida. Un camino contrario al de Cristo lleva a la perdición. Miren que esto es muy delicado, porque el mismo Evangelio no lo dice. Jesús dice, entren por la puerta, por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas que estrecha la entrada y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Entonces aquí Jesús nos dice, aquí hay dos caminos, pero hay un camino ancho por el que todo el mundo va, te va a llevar a la muerte. Pero hay un camino estrecho, difícil, duro, conmigo, pero te llevo a la vida, te llevo a la salvación. Nuestras decisiones morales tienen gran importancia en nuestra salvación. Lo bueno, lo malo que haga en esta vida va a tener repercusiones eternas. No solamente que yo ya morí y ya, no. Es que al final de la vida te van a examinar en el amor, me van a examinar en el amor. ¿Cuánto amaste? ¿Cuánto bien hiciste? ¿Cierto? Y Jesús lo va a decir en otra parte del Evangelio. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba enfermo, me visitaste. Todo lo que hiciste por uno de estos mis hermanos, conmigo lo hiciste. Jesús es nuestro modelo de santidad. Vivió siempre en comunión con el Padre. De igual modo, sus discípulos estamos invitados a vivir bajo la mirada del Padre y a ser perfectos. Me encanta esta cita bíblica, Efesios.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en Él. O sea, aquí nos está diciendo, ya el Padre les dio todo. En Cristo el Padre les dio todas las bendiciones para que sean santos, para que sean otros Cristos, para que puedan llegar al cielo. Entonces, sigue el catecismo diciéndonos que esta ley evangélica, o sea, la ley que nos propone Cristo, que es una ley nueva, el mandamiento del amor, que es la plenitud de la ley. La ley antigua, pues, es la de los mandamientos, la de las tablas de la ley, que Jesús no viene a quitar, sino a darle plenitud. Jesús viene a enseñarnos los mandamientos, pero en el lenguaje del amor. Entonces, Jesús viene a mostrarnos una ley evangélica, una ley nueva que purifica, supera y lleva a su perfección la ley antigua. Y viene a predicarnos las bienaventuranzas. Da cumplimiento a las promesas divinas, elevándolas y ordenándolas al reino de los cielos. Las bienaventuranzas son el sermón de la montaña, que es hermoso, donde Jesús empieza a decir, bienaventurados los que son pobres, los que son mansos, los que son limpios de corazón, los que son misericordiosos, los que luchan por la paz, los que son justos, los que son perseguidos por mi causa, bienaventurados porque tendrán una recompensa en el cielo. Entonces es un modo diferente de entregarnos la ley, de entregarnos los mandamientos. Da cumplimiento a las promesas divinas, elevándolas y ordenándolas al reino de los cielos. Se dirige a los que están dispuestos a acoger con fe esta esperanza nueva, los pobres, los humildes, los afligidos, los limpios de corazón, trazando así los caminos sorprendentes del reino. O sea, Jesús nos viene a mostrar el camino de una manera diferente, que va más que algo externo, como quizás lo hacían los fariseos, que cumplían una ley externa. Jesús viene a que esa ley la cumplamos desde el corazón, desarraigando de nuestro corazón todo aquello que no está conforme al Señor, para, pues sí, para asemejarnos a Él. La ley evangélica lleva a la plenitud los mandamientos de la ley. El Sermón del Monte no añade preceptos exteriores nuevos, pero llega a reformar la raíz de los actos, el corazón, donde el hombre elige entre lo puro y lo impuro, donde se forman la fe, la esperanza y la caridad, y con ellas las otras virtudes. El Evangelio conduce así la ley a su plenitud mediante la imitación de la perfección del Padre, mediante el perdón de los enemigos y la oración por los perseguidores, según el modelo de la generosidad divina. O sea, Jesús aquí nos viene a dar una plenitud de la ley. No solamente, como les digo, un cumplimiento externo, sino en Jesús entra el corazón para que desde el fondo de nuestro corazón amemos a Dios, amemos al Padre. Y nos propone, pues, lo que les acabo de mencionar, ¿cierto? En el Sermón del Monte, que son virtudes, son enseñanzas, pero también nos invita a perdonar a los enemigos, a orar, eh, ¿cierto? Todas las enseñanzas del Evangelio, que deben nacer desde el corazón. Entonces, las bienaventuranzas son esa meta, el fin último de los actos. Dios nos llama a su propia alegría. O sea, el camino de las bienaventuranzas es pensar en que en el cielo, o sea, en el cielo están los bienaventurados, en el cielo están los limpios, los misericordiosos, los que amaron a Dios, los que sufrieron por su causa. Entonces, es pensar en un Dios que nos llama a su propia alegría y nos invita a purificar nuestros corazones y a buscar el amor de Dios por encima de todo. Las bienaventuranzas van dibujando en nosotros el rostro de Cristo, pobre, manso, justo, misericordioso, pacífico, puro y también perseguido por cumplir la voluntad del Padre. O sea, las bienaventuranzas nos van haciendo otros Cristos. El camino de perfección pasa por la cruz. Esto es importante. Este camino que vamos haciendo de conversión, de perfección, de amor a Cristo, nos cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos un hombre viejo, porque eh, nos cuesta, porque no nos gusta el sufrimiento, porque nos gusta todo fácil, porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero viene Cristo y nos va transformando, nos va haciendo parecidos a Él, nos va haciendo más humildes, nos va llevando por un camino
que pasa por la cruz, pero que también es un camino de alegría, de resurrección. No es fácil este camino estrecho, pero es un camino donde tenemos la certeza y la alegría de que vamos por el camino del bien, vamos con el Señor. Aquí me impresiona mucho porque aquí hacen como una similitud entre las bienaventuranzas y lo que el mundo nos ofrece, que es muy diferente. Las bienaventuranzas son como lo contrario a lo que el mundo nos ofrece. Y quiero leerles eso. La bienaventuranza prometida nos coloca ante elecciones morales decisivas. Nos invita a purificar nuestro corazón de sus instintos malvados y a buscar el amor de Dios por encima de todo. Nos enseña que la verdadera dicha no reside en la riqueza o el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna obra humana, por útil que sea, como las ciencias, las técnicas y las artes, ni en ninguna criatura, sino en Dios solo, fuente de todo bien y de todo amor. El dinero es el ídolo de nuestro tiempo. A él rinde homenaje instintivo la multitud, la masa de los hombres. Estos miden la dicha según la fortuna y según la fortuna también miden la honorabilidad. Todo esto se debe a la convicción de que con la riqueza se puede todo. La riqueza, por tanto, es uno de los ídolos de nuestros días y la notoriedad es otro. La notoriedad, el hecho de ser reconocido y de hacer ruido en el mundo. Lo que podría llamarse una fama de prensa, ha llegado a ser considerada como un bien en sí misma, un bien soberano, un objeto de verdadera veneración. Aquí es impresionante, también esto es del catecismo, porque, exacto, nos dice, lo que Dios propone es diferente, nos invita a purificar nuestro corazón de todas estas ambiciones, porque mientras el mundo dice bienaventurados los ricos, el Señor nos dice bienaventurados los pobres de espíritu. Mientras el mundo nos dice bienaventurados los mansos, los sencillos, mientras el Señor nos dice bienaventurados los sencillos, el mundo nos va a decir no, tenga fama, sea reconocido. Entonces, si se dan cuenta, es lo contrario, pero es el camino que nos da Dios para purificarnos y para seguir el bien. Obviamente, esta ley evangélica, las bienaventuranzas, nos llevan también a cumplir los mandamientos. Claro que sí, siempre, siempre, pero desde el amor, sabiendo que los mandamientos son esa alianza de amor entre Dios y su pueblo, grabados en nuestro corazón, en el corazón del hombre. Los mandamientos ponen de relieve los deberes esenciales y los derechos humanos. Si ustedes ven los mandamientos, son los derechos humanos. Los tres primeros se refieren al amor a Dios y los siete últimos al amor al prójimo. Entonces, los mandamientos y las bienaventuranzas son como la carta moral del cristiano, o sea, lo que nosotros debemos estar mirando siempre para saber si vamos por el camino del bien. De hecho, cuando vayamos a hacer el examen de conciencia, miremos los mandamientos, pero no solo los mandamientos, miremos las bienaventuranzas. También nos sirve para saber cómo nos estamos pareciendo a Jesús, cómo vamos en ese camino de configuración con Él. Como sabiendo que el amor es el que nos va a elevar, es el que nos va a llevar a cumplir todos los mandamientos, es el que nos va a llevar a ser perfectos como el Padre. O sea, siempre, siempre sintiéndonos amados por Dios, vamos a poder corresponder a ese plan, a esa ley del Señor. Jesús nos dice, como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, miren qué lindo, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, en mi gracia en ti, mi vida en ti, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros. Si cumplo los mandamientos, si dejo a Dios vivir en mí, seré feliz. Mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Jesús me lo promete. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. El amar a los demás, el ayudar a nuestros hermanos, es Cristo en cada uno. Ya vamos a terminar. La ley nueva es llamada ley de amor porque hace obrar por el amor que infunde el Espíritu Santo más que por el temor. Miren qué lindo. Esta es una ley que nos hace obrar por el amor del Espíritu Santo, no por miedo, por amor.
Ley de gracia, porque confiere la fuerza de la gracia para obrar mediante la fe y los sacramentos. En los sacramentos recibo la gracia necesaria para vivir como Dios quiere que viva. Una ley de libertad, porque nos libera de las observancias rituales y jurídicas de la ley antigua y nos inclina a obrar espontáneamente bajo el impulso de la caridad y nos hace pasar de la condición del siervo, que ignora lo que hace su Señor, a la del amigo de Cristo, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. O sea, miren que esta ley de amor nos coloca en una actitud muy diferente delante de Dios, una actitud de hijos amados. Y pues ya para finalizar, el fin de la moral, el fin de esta ley de amor es orientar el deseo de felicidad que nosotros tenemos. Todos queremos ser felices y sabemos que ese deseo que tenemos de ser felices está unido al deseo que Dios tiene de hacernos felices. O sea, no solamente yo quiero ser feliz, es que Dios me quería hacer feliz. Pero entonces, para unir el deseo de felicidad y el deseo de Dios, pues debo hacerle caso, practicar lo que Él me dice, buscarlo a Él, buscar su camino. Este deseo es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia Él, el único que lo puede satisfacer. Nada de esta tierra, ni dinero, ni cosas, ni fama, nada. Nada, nada, nada puede em, llenar este deseo que hay en cada uno de nosotros. Entonces, bueno, les voy a dejar dos tareitas, pero se las voy a mandar pues para escritas cuando les mande las diapositivas. Una de ellas es meditar durante toda esta semana em, las bienaventuranzas. Quiero que que meditemos las bienaventuranzas, valoremos lo que son las bienaventuranzas, este camino hermoso, esta ley hermosa que nos propone el Señor. Y también les voy a mandar un videíto sobre los pecados capitales, porque eso nos va a dar luz para que nosotros vayamos haciendo el examen de conciencia. Antes de consagrarnos, la idea es que todos podamos estar muy bien confesados, sobre todo con un deseo muy grande de renunciar al pecado para vivir para Dios, para vivir una vida pues con Cristo y con la Virgencita que tanto nos ama. Entonces, yo se las mando escritas, pero igual pues ahí ya también se las dije. No sé, sé que fue un poco largo, pero este es un tema importante que debíamos tratar. Si alguno tiene alguna pregunta, pues puede hacerla.